reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. At the time when the Lord Cuando el God, Señor Dios hizo tierra y cielo, while as yet no había aún matorrales en la tierra, no grass on ni the field, brotaba hierba en el campo, porque for the Lord God el had sent Señor no Dios rain, no había enviado lluvia sobre there la was no tierra. man to No till the había field, hombre que but cultivase a el stream was campo. welling up Solo un out of the manantial earth, salía del suelo and was watering y regaba la the surface superficie of the del ground. campo. The Lord God formed man from Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, so man became y el hombre se convirtió en ser vivo. Then the Lord God planted El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, placed there y colocó en él al hombre que había modelado. out of the ground. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Verbum Domini. Oh, bless the Lord, my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Bless the Lord. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. You are clothed, Te vistes de belleza y majestad. robed in light. La luz te envuelve como un manto. Bendice, alma mía, al Señor. All creatures look to you. Todos ellos aguardan a que eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice, alma mía, al Señor. If you take away their breath, Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. you renew Repueblas la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo: ¿tan torpes son también ustedes? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre,
porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puro todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Verbum Domini. Today we have Hoy another approach tenemos to understanding otro enfoque para entender la creación de la humanidad. En el Génesis 1 dice sencillamente que el Señor la creó. Aquí es otro entendimiento de la creación y el propósito es ofrecernos otra idea, una nueva sutileza para entender algunos de los puntos claves de la creación humana. Y son extremadamente útiles hoy en día. Noten primero que nada que hay una descripción. Han excluido cierta parte de la geografía de esta parte del texto, donde se menciona un número de ríos, el Tigris y el Eufrates, el Pishón y el Javilá, son diferentes ríos. Y noten que están en diferentes lugares, en el Asia y el África. Cush, verán, si miran el texto por completo, verán que menciona Cush, esto es en el África. Y el Javilá es una forma muy antigua para referirse al río Indus en el norte de la India. Y por supuesto el Tigris y el Eufrates en Asia Central, el Medio Oriente. Estos diferentes lugares no están habitados aún, pero lo estarán. De hecho, uno de los elementos claves del crecimiento de la humanidad es que a medida que los seres humanos se expanden, siguen estos diferentes ríos. Por todo el mundo, los seres humanos han seguido las rutas de los ríos para poder expandirse y mudarse a otros lugares. Lo que es muy distintivo aquí es que las escrituras lo dejan muy claro, como nuevamente, como lo hicieron en el capítulo primero, que Dios es el que crea al ser humano. Él es el origen. Él es el origen del primer ser humano, no de una tribu en particular. Es interesante cuando uno estudia la antropología, un número de pueblos tendrán un nombre y ese nombre para su tribu es la palabra en su propio idioma que significa ser humano. Y la implicación de ello es que si uno no es miembro de esa tribu, por lo tanto, uno no es ser humano. Israel no tiene esa mentalidad. Ellos reconocen que fuimos elegidos por Dios, pero durante el transcurso de la humanidad
somos sencillamente un grupo que apareció bastante tarde en la historia de la humanidad. No fuimos los primeros creados por Dios y todo el resto es de una raza de segunda clase o algo así. Eso no es verdad. Más bien, se trata de que Dios es el origen de toda la humanidad. Él es el creador de toda la humanidad. I mention this because Y menciono it's not esto only among porque tribal no people es solamente that entre we have los pueblos seen tribales they que consider hemos visto que themselves se to be consideran a sí human mismos beings and seres humanos outsiders y therefore are los not human beings. No, forasteros, por lo tanto, no this son is seres humanos. also No, no, no. modern. Esto también es algo moderno. On Charles Darwin, Recuerden a not Carlos the Darwin, origin of the species, no su but origen de his las second, especies, the sino su descent segundo of libro, man. And in his El second descenso book, del hombre. he Y en el says segundo that libro, African él people dice que los are a pueblos race africanos in between son una the ape raza and the human entre being. los simios y los seres humanos. Now, this is absolute scientific Esto es nonsense. But sin it is sentido believed, as you totalmente, can imagine, científicamente hablando, by pero various people como pueden imaginarse, who diferentes already personas had a desire to lo see their own utilizaron, group personas que ya tenían un deseo as de ver que su superior propio to grupo others. fuera superior This a was used otros. by the Ku Klux Klan, Fue by utilizado the por el Ku Klux Nazis, Klan, and por los others as nazis a way to justify their y own otros como una racial forma de justificar superiority. su And propia this goes superioridad flat racial. against Y esto va totalmente en what we contra see in de Scripture. lo que vemos en las God's view Escrituras. is, no, I create humanity. Dios dice, Adam, no, yo creé a la unidad. they create, Adán, this is man. Adam, That means man la in the traducción sense of the significa whole of hombre, humanity, hombre en el sentido de mankind. la humanidad entera o la humanidad, That this, all of us are creations que of todos God. nosotros somos creaciones And de the Dios. various differences that Y show las up diferentes as people diferencias settled in que different climates salen have much a la more luz to do with the a medida effect of que the los sun pueblos se establecen en on diferentes climas, melanin tienen in más que human ver skin, con el not efecto del sol en on la superiority. melanina, en la piel humana y no en la superioridad. And this is Y absolutely essential to remember esto because es absolutamente again, esencial we para start to recordar, porque see nuevamente people empezamos a ver try to use race in personas que our tratan de own utilizar times la raza en as a nuestros way to propios días divide us. como una forma de dividirnos. Groups that were once Grupos que en unfavored are now cierta favored. ocasión fueron desfavorecidos, That ahora happens, son and that'll favorecidos. keep changing. Eso sucede But it's y va a seguir changing cambiando, only because pero cambia of únicamente economic and political purposes, a causa not de because it's propósitos based in the reality económicos y of what políticos, God no porque esté created, basado en la realidad de lo que Dios creó, not because it's based in the no porque reality esté of the basado en la science realidad that de la supports that ciencia all of us que have a sostiene que common todos ancestor. nosotros tenemos un ancestro en común. Even the Human Genome Project Incluso el proyecto del now genoma shows humano that all ahora of muestra humanity que goes toda la back to a humanidad se genetic remonta change a in a un cambio single genético female. en una sola Because it's mujer, easier to follow the porque es más fácil seguir mitochondrial DNA of the el female ADN mitocondrial side de la of the mujer, origin del of the lado species. femenino del origen de But nuestra there's a change, especie. and the DNA Pero hubo un change cambio that makes us y los Homo cambios del sapiens ADN que nos different from hacen animals Homo sapiens diferentes a los is animales something that happened in one es algo que person. sucedió en una persona. They're saying after studying Eso es lo que están diciendo después de estudiar el ADN humano. we've seen our Y hemos own visto country get nuestro torn propio país apart when the Supreme dividido Court cuando decided cuando el in Tribunal Supremo decidió 1856 en or 1856 o 7 con the Dred basis Scott. of that decision La by base de esa decisión de was that por parte de un African dueño de descent esclavos a people are propósito era inherently que las inferior. personas de descendencia Before africana son Darwin inherentemente said that, inferiores. our Supreme Antes de Court ello, made it the antes law de que of the land. Darwin lo dijera, nuestro Tribunal Not Supremo at lo all convirtió en la ley unlike del the país, way no muy they said diferente that a la forma en que children dijeron en que los inside the niños womb dentro del are vientre inferior to materno human beings. son seres humanos Supreme inferiores. Court uses El Tribunal Darwin Supremo
theories and utiliza teorías tontas y falsedades human para atacar la dignidad humana. other politicians use it. Y otros políticos lo utilizan, ya sea en los 1850 para la esclavitud o el día de hoy para el aborto, Humanity that pero es belongs to us una all, humanidad and that que nos pertenece a DNA todos from that first y el ADN de aquel primer is present padre in humano every child está at the presente en moment cada niño of en el conception. momento de la They are concepción. distinct. It is present Son in distintos, every está human presente being, en whether cada in ser humano, Africa, ya sea Asia, del África, Australia, Asia, America, Australia, las or Américas Europe. o Europa. Makes no difference. No hay And diferencia. that this creation by God Y que esta creación de Dios also gives to us a también nos da dignity that una is gran inherent dignidad and que es cannot inherente be taken y away no puede ser quitada for any reason. por ningún Race, motivo. smallness, Raza, gender, none of those tamaño, take away género, nada de eso dignity. quita la dignidad humana. Inherent. Es The inherente. state cannot give it. El Estado no la puede conceder, It's not tampoco la theirs. puede arrebatar, no es de ellos. At the same time, a Y al mismo part that's tiempo, interesting, una parte esencial, es interesante cuando vemos en contraste arguments los that the argumentos popes had been making, que los going papas han back estado haciendo, 1420s remontándonos a and los 30s, años 1420 y mostly 30 under y más Pope claramente Paul bajo III in el Papa Pablo III en 1536, arguments against en sus argumentos slavery, en contra de la esclavitud, the automatic condemnation of enslaving la condena automática de and the esclavizar a las personas de was el África y las Américas, to this commandment estuvo relacionado con este mandamiento, that the Lord God el hecho de que el Señor Dios commandment to pueda this dar creature un mandamiento a esta cannot criatura give to the que animals. no se le puede dar a los animales. Cannot tell the animals No le puede uno decir a los animales something. que no coman Not algo, the wild animals. You might be able no a los animales silvestres. Puede que uno pueda entrenar not to un go into animal domesticado para que no coma algo, and they'll try to pero sneak incluso entonces tratarán de hacerlo. with humans you Pero can con los seres humanos command uno puede dar un mandamiento because their dignity porque su dignidad incluye libre albedrío and also reason, y también la razón knowledge. You y can't conocimiento. Uno and it was puede tener precisely conocimiento y es precisamente el reconocimiento de que las personas de toda cultura tienen una dignidad inherente, como lo vemos en su facultad de pensar y utilizar la razón, sin importar de dónde provengan, y su facultad de no solamente pensar y saber, sino de tomar decisiones acerca de lo que piensan y saben. That is what is a manifestation Eso of the es manifestación human dignity. de la dignidad distintivamente humana, que es reconocible en todo lugar, In this y eso está implicado en este mandamiento. Now the problem will Ahora, be, as we'll see el problema será, como veremos en unos come to pocos días, Genesis 3, cuando lleguemos a Génesis 3, the way es the que evil one la forma en will que el tell maligno the first humans tentará a is los by primeros trying humanos to know es al intentar knowledge of good and evil. tener el conocimiento del bien y del mal. Some ways it's what En algunas formas the Rasputin theory. es lo que aparece en la teoría de Rasputín. Monk, ¿Recuerdan a Rasputín, el monje que ayudó a destruir a Rusia zarista influence on the con su Tsarina. mala influencia sobre la zarina? Rasputin said, "How Rasputín can I dijo, understand ¿cómo sin puedo unless I entender el try pecado all the a sin?" menos que yo pruebe todos los pecados? And apparently he did. Y aparentemente lo hizo, Think of. o And la mayor parte de los que pudo pensar. comes to Ese tipo de tentación llega a las personas hasta el día de hoy. kinds La gente probará todo tipo de not pecados, realizing that sin is death. no dándose cuenta que el pecado es mortal.
Given our fallen Y state, tomando en cuenta nuestro estado caído ahora, disordered set of desires is precisely what ese our grupo Lord de is deseos talking desordenados about es here in precisamente the de lo que habla el gospel. Señor aquí en el Evangelio, These evil desires that are que estos disordered deseos desires for malignos, the good things estos of deseos creation. desordenados por las Creation cosas buenas de la remains creación. good and the La things we creación desire permanece are buena good y las in cosas que deseamos themselves, son but when buenas we por want sí too mismas, much of pero some things and too little cuando of others, queremos demasiado de no algunas good. cosas y demasiado poco de We otras always para want nuestro propio more bien, ice cream than siempre we want queremos broccoli. más helado de lo que queremos brócoli. And this applies to lots of Y other esto things aplica a also. muchas otras cosas en la vida. And that disordered desire is Y what ese our deseo Lord desordenado es sought to lo prevent que el from Señor humans. We buscó weren't impedir en created los for bad. humanos. No fuimos creados We were para ser created for malos, good fuimos creados and para not ser to buenos desire y the no good para things of desear creation in las cosas disorderly buenas de la ways. creación de That wasn't manera desordenada. not his Ese design. no fue el plan del Señor, He'll go ni su beyond deseo that in the tampoco. history of Scripture. Esa But será la historia de for las us to Escrituras. Pero understand, para que entendamos even here in the que gospel, our incluso Lord aquí en says el Evangelio we nuestro Señor can dice, choose to go podemos against those elegir ir en disordered contra de desires. aquellos They will deseos destroy us. desordenados. Ellos han de destruirnos, They will kill us. nos matarán. And our task Y is to nuestra tarea recognize that es dignity reconocer of esta using dignidad our de knowledge, utilizar our nuestro ability to conocimiento y reason and nuestra think. What facultad para is the razonar y purpose pensar. of the good ¿Cuál es things el of propósito de life? las cosas What buenas en la is their vida? goal? ¿Cuál es la How meta? ought I use them? ¿Cómo Not debo how do I utilizarlas? feel like using them No at this moment. como yo siento que debo utilizarlas en este momento. Order and Y seeking cumplir con that ese order orden y is buscar much ese orden forgotten today, es algo as muy is olvidado the hoy en día, dignity como inherent lo in es people. la dignidad inherente en las personas. If you don't have dignity, you don't Si uno understand. no tiene dignidad, uno no entiende lo que uno debe hacer. And then to take the steps using your free Y will luego tomar to los change pasos utilizando el the libre bad albedrío behavior para cambiar el and mal ask for the comportamiento, grace of para God pedir la to make gracia it de Dios, possible for me to do what para is hacer good posible que yo haga lo que es bueno and to pursue my ultimate end, y buscar which mi is to be with fin, God forever que es in estar con paradise. Dios para toda la eternidad en el paraíso.